Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Cuando un hombre habla en oración delante de Dios, Dios siempre le escucha. Y le escucha con atención. Cuando es un hombre que vive acorde con sus enseñanzas, que le interesa practicarlas. Y Moisés, junto y con sus limitaciones, tiene algo excelente. Siempre va a Dios. Y es a Dios a quien le dice: tengo limitaciones, o soy hombre torpe de labios. Pero no miramos a Moisés que lo diga delante del pueblo. Y esto nos enseña que Moisés realmente tiene la voluntad de hacer el propósito de Dios. Y la muestra es de que él no va delante de la gente y le dice: pues parece ser que yo no soy el que Dios escogió. Va y habla delante de Dios, y Dios siempre le dice: tus limitaciones no están justificadas para no hacer las cosas. Claro, no se los dice con esas palabras las estoy parafraseando yo, pero nunca le dice que Moisés está pensando de acuerdo o está pensando correctamente. La respuesta de Dios siempre es: ves, te doy un mandamiento y te pongo un complemento que te ayude, quien es Aarón. Eso va a llevar a Moisés a hacer realmente lo que Dios le dijo desde el principio que haría. Claramente era Dios haciendo las cosas a través de Moisés. Bienvenidos a Vida en la Verdad, y hoy empezamos a estudiar el capítulo 7 del libro de Éxodo, y te invito para que mires los videos anteriores para que tú vayas acorde con lo que hemos estudiado y podamos tener todos un mejor entendimiento cuando toquemos los temas que corresponden al capítulo de estudio. Recordando que nosotros estamos leyendo en la versión Reina Valera. Así es que el versículo último del capítulo 6 parece ser que terminó con algo en aparentemente negativo, porque el último versículo del capítulo 6 de Éxodo, Moisés le vuelve a decir a Dios que él es torpe de lengua. ¿Qué le iba a contestar? He aquí Dios hablando en el capítulo 7 y respondiendo a Moisés. Éxodo 7, versículo 1. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Notemos esto. Aquí la palabra que Dios dice es sumamente grandísima, por lo cual requiere una explicación. Porque Dios le está diciendo a Moisés: mira, o sea, no hay excusas, no hay limitaciones. Yo te he puesto a ti, te he constituido, te he establecido, te he
dado esa autoridad, esa posición y esa condición. Es Dios que lo está diciendo. Dios no lo está diciendo, yo sé que eres tartamudo, vamos a hacer algo distinto. Dios no dice nada de eso. Dios solamente le dice, mira, esto es lo que yo estoy haciendo. Y le dice, te he puesto, te he constituido, te he establecido Dios para Faraón. Y la palabra Dios en el español muy correctamente está con D minúscula. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a una persona que Dios le está llamando, que lo ha constituido por Dios. Y la palabra en hebreo, que es Elohim, también significa Dios supremo, pero también significa magistrado o persona con autoridad. Pero Dios utiliza esto y se traduce Dios pequeño. ¿Por qué? Porque realmente Moisés iba a ser el canal o la persona donde Dios actuaría conforme la voluntad de él. No iba a haber otro más grande entre todo el pueblo que Moisés. Solamente Dios era más grande que Moisés en el pueblo de Egipto, y ni aun Faraón, con toda su autoridad, era mayor que Moisés. Entonces, Dios estaba poniendo una autoridad superior que venía de él y lo constituía como un Señor, como un Dios, para que se enfrentara a todas las situaciones y todos los dioses. Con esa frase, con esa palabra, Dios le dice a Moisés, no hay más excusas que dar. Yo estoy contigo y tú eres como si fueras yo, hablando en diminutivo, porque recordemos que Dios mismo lo dijo, pero Moisés es un hombre. Y de hecho es un hombre que es muy destacado en la historia. Así es que Dios mismo le dice, te he constituido y puesto como por Dios, te he constituido Dios para Faraón. Y le dice, y tu hermano Aarón será tu profeta. O sea, que todo lo que diga Moisés lo va a proclamar o lo va a hablar Aarón. Entonces es que Moisés, ya no hay problema. Esta es la autoridad que te he dado, y lo que tú digas se lo vas a decir a Aarón. Aarón va a ser tu profeta, quien proclame, quien declare, pero tú eres Dios delante de Faraón. Y la palabra es Elohim. Y muchas de las veces en la Biblia la palabra Elohim perdón, se dirige también para una persona que está en una posición de autoridad alta en una ciudad o en una comunidad. Perdón. Y este es el caso de Moisés, que él iba a ser la máxima autoridad y que era el representante de Dios, directamente de Jehová, delante del faraón. Versículo 2. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. O sea, Dios iba a hablar a Moisés
Y Aarón iba a recibir órdenes o las palabras de Moisés. Y Aarón las iba a declarar a Faraón. Ese es lo establecido por Dios, así lo ordenó. Y el trabajo iba a empezar. ¿Por qué? Porque Dios, en su plan supremo, siempre continúa. Siempre va hacia adelante, siempre cumpliendo su promesa. Versículo 3, aparece la frase que hemos venido estudiando y dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Aquí aparece otra vez esa palabra que hemos venido estudiando desde hace ya varios videos, donde una vez más la Biblia declara que Dios dice que lo va a endurecer el corazón del faraón. Pero esto, repito, es el resultado que se obtiene de Faraón cuando Dios da mandamiento, da la palabra de que envía a su pueblo al desierto. Vamos a repetirlo siempre. Dios no provoca que el corazón de Faraón se haga duro o se endurezca. Pero lo que Dios hace, eso es lo que le provoca a Faraón. Es el resultado de no creer y de resistirse a la voluntad de Dios. Eso es lo que indica, y nos vamos a encontrar otro texto en este estudio, en este video, que dice lo contrario, o que nos da más entendimiento al respecto de eso. Y versículo 4, Dios con conocimiento del futuro, lo que se le llama presciencia, dice, y Faraón no os oirá. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe lo que va a ocurrir. A Dios no le toma nada de sorpresa. Dice, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. ¿Por qué? Porque Dios sabía lo que iba a suceder en el corazón del faraón. Pero repito, porque es el resultado de mirar lo que Dios hace y la resistencia a lo que Dios quiere. Ese es el resultado, endurecimiento del corazón por soberbia y orgullo. Y eso no es provocado por Dios. Dios ni provoca la soberbia, ni provoca el orgullo. Por lo tanto, ese endurecimiento, como ya lo he dicho antes, es porque Dios hace un milagro a una persona o hace un milagro a otra persona, o dos personas miran el mismo milagro y a uno le causa endurecerse y al otro no. Les voy a traer un ejemplo bíblico para ejemplo de esta porción. Cuando Cristo fue crucificado, crucificaron junto con él dos malhechores, uno a la izquierda y el otro a la derecha. El estar allí y al mirar la muerte de Cristo, a uno le causó arrepentimiento, al otro le causó endurecimiento. Pregunto yo, ¿eso lo causó Dios? ¿Eso lo causó Cristo? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque Dios quiere la salvación de todo hombre. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Mas, sin embargo,
no todos los hombres entienden la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque prefieren seguir sus propios caminos y sus propias ideas, sus propios dioses, como Faraón los tenía. Entonces, Jehová no es conocido por Faraón. Faraón no conoce a Dios, no quiere conocerlo, no quiere obedecerlo y está aferrado a su condición y su posición, porque hay algo históricamente que lo sabemos, que las personas antiguamente, muchos de ellos y también los faraones, se consideraban divinos, o sea que eran dioses también para ellos mismos. Así es que voy a seguir insistiendo en esto porque hay mucha corriente doctrinal que enseña que lo causó Dios. Pero no es lo que dice la Biblia, porque rompería muchos principios doctrinales que se encuentran en la Biblia y no podríamos decir nada más, encerrarlo dentro de la soberanía de Dios, porque Dios dentro de su soberanía no rompe sus propios principios, sus propios mandamientos. Nunca. Sería en contra de su naturaleza, en contra de sus atributos, que vamos a ir conociéndolo conforme nosotros estudiamos la Biblia. Pero Dios dice, Él va a decir que no, y yo voy a poner mi mano sobre Egipto y voy a mostrar quién soy yo. Voy a sacar al pueblo de Israel, mi pueblo, con grandes juicios. No importa lo que pase con el faraón, Dios también declara que lo va a hacer. Versículo 5. Y sabrán los egipcios. ¿Quiénes? Los egipcios, que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. ¿Por qué? Porque Dios, como ya les he dicho, quiere darse a conocer a los egipcios. Y aquí lo pronuncia Él. Y nosotros vamos a mirar a través de la Biblia que los egipcios, hay un momento que realmente entienden quién es Jehová, mas van a resistirse. ¿Por qué? Porque ni aún sabiendo quién es Dios, obedecieron. Y eso significa resistencia. Versículo 6. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. ¿Qué hicieron? Pues van a ir delante del faraón, obedeciendo a Dios. Ya no había paso atrás, ya no había preguntas que hacer. Se iba a avanzar en el propósito de Dios. Y el versículo 7 nos da un dato que se va a requerir para mirar otras fechas y saber las edades de estos varones en el futuro. Y dice el versículo 7, era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Y recuerden que aquí, aunque Aarón es mayor de edad, se pronuncia primero Moisés, porque Moisés es la autoridad que Dios ha puesto en ese momento para tal propósito que es de gran magnitud. Y el que estaba a la orden de Moisés era Aarón en este propósito. Así es que fueron delante del faraón y dice el versículo 8, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra.
Y aquí se está cumpliendo lo que Dios había dicho con anterioridad desde el principio de la primera conversación con Moisés, que él hizo las señales de la vara, convertirla en culebra, y es lo que Dios le había dicho que iba a ser presentada, y Dios determina que esa es la primera señal que se va a poner a la vista y al conocimiento de Faraón. Así es que, pero el que va a tomar la vara para hacer tal cosa es Aarón. Y de hecho en la historia se le va a conocer como la vara de Aarón. Así es que esa era la señal que ellos iban a hacer en dado caso que el faraón pidiera señal. Cuando dice si faraón o respondiere, no está hablando porque Dios no sepa lo que va a ocurrir, sino que es la manera que habla con Moisés y Aarón. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene expectativas y tiene que ir, como según por ahí hablamos, con un plan A y con un plan B. Dios realmente nada más tiene un plan y Él lo va a llevar a cabo. Pero el hombre, con su manera de funcionar, pues Dios, como nos entiende, porque somos su creación, Él le habla a Moisés y le dice, si te pregunta, pero Dios ya sabía que iba a preguntar realmente, Moisés, tú vas a estar listo con esto. Y ellos fueron con toda seguridad delante del faraón. Y dice el versículo 10, vinieron pues Moisés y Aarón a faraón, mandando. Quiero que se note esa palabra porque dice, vinieron mandando. ¿Por qué? Porque yo, en los estudios que hemos dado, les dije que en el principio de las primeras conversaciones no llegaron pidiendo permiso, pero no llegaron con mandamiento. Llegaron con palabra suave, diciendo, envía al pueblo a 3 días de camino al desierto para que hagan fiesta a Jehová. Ahora, Dios les había dado un mandamiento a Faraón, a los israelitas y a Faraón, y por supuesto al pueblo de Egipto también. Deja ir a mi pueblo. Entonces ahora cuando se presentan, dicen, Aarón, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. ¿Por qué? Porque Dios dio mandamiento. Lo hicieron como Dios lo había mandado. Hablaron de una forma distinta con el faraón. Pero sabemos, por lo que sigue, que el faraón pidió señales. Y dice, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. ¿Por qué? Porque cuando los escuchó Faraón, no dice todo lo que hablaron, pero si ellos hicieron como Dios les dijo, sabemos desde el capítulo 6 que Dios les dio un mandamiento para israelitas y para Faraón, y que les dijo cómo iban a proceder cuando llegaron. Entonces, Moisés y Aarón hicieron tal y como Dios les había dicho y trajeron el mandamiento de que salga mi pueblo. Faraón pide señal y Moisés y Aarón hacen exactamente como Dios les dice, y Aarón dejó caer la vara y la vara se hizo culebra. Versículo 11.
Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo. Los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Recuerdo que cuando yo, debo decirlo, yo conocí a Cristo cuando tenía 14 años, pero a la edad de 24, en una reconciliación que el Espíritu Santo me convenció, ¿verdad? Y me reconcilié con mi Señor tuyo y mío, Señor Jesucristo. Cuando yo leía estos pasajes en mi vida cristiana tierna, yo me preguntaba, ¿cómo hicieron estas personas para hacer lo mismo que lo que Dios hizo con la vara aquella? Pero han pasado muchos años. Y ahora cuando lo leo, pues realmente tiene mucho sentido y entendimiento cómo lo hicieron aquellos sabios y hechiceros de Egipto. ¿Por qué? Porque cuando dice con sus encantamientos, y tú vas al original, la palabra es flama o con fuego. De esto se entiende que ellos lo que hicieron fue un truco. Si tú te fijas y te acuerdas, normalmente las personas que hacen cierto tipo de magias siempre juegan con fuego. Fue lo que hicieron estas personas. Hicieron realmente un engaño y tenían las serpientes con ellos. Hicieron un truco y sacaron flamas y quizás humo. La palabra flame sí existe ahí en el original. Humo no. Eso lo dije yo. Pero a través de esa manera de hacer las cosas, pues dejaron caer. El hombre no tiene poder para convertir de un palo una serpiente. Ellos hicieron eso a través de un truco. ¿Qué ocurrió? En el versículo 12 dice, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Así lo dice, porque a los ojos del pueblo de Egipto, al faraón, parecía real aquello. Porque era una pretensión de la verdad. Eran hechiceros, eran encantadores, eran personas contrarias a lo que Dios realmente hace. Y la voluntad de Dios, contrarias totalmente. Entonces, cuando Faraón miró que sus hechiceros hacían lo mismo, pues le empezó su corazón a cambiar. Pero mientras que esto ocurría, sucedió algo a la vista de todos. Repetimos el capítulo 12 y dice, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. O sea, que Dios mismo, que había convertido aquella vara en serpiente, milagrosamente, con autoridad, delante de todos, devoró a las otras serpientes. Aunque aquí dice, la vara de Aarón devoró las otras varas, refiriéndose a que cuando las varas estaban convertidas en serpientes. ¿Y qué ocurrió? A pesar de esto que había visto el faraón, que estaba sorprendido, pero que miró que sus sabios podían hacer lo mismo, mas sin embargo, el triunfo y la victoria de lo que Dios hace sobre la mentira fue visible a todos. Y aquí está el texto que vamos a leer
Y aquí vamos a terminar nuestro estudio de hoy. Dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Así dice este texto. Y este texto lo vamos a estudiar un poquito, porque se refiere directamente al corazón del faraón. Y dice que fue su corazón, el corazón del faraón, que se endureció. Aquí en ninguna parte dice que Dios se lo causó. Y luego dice, y no los escuchó. Todo eso, y la última frase dice, como Jehová lo había dicho, y no dice como Jehová dijo que lo iba a hacer. Y dice la palabra, lo había dicho, ¿por qué? Porque Dios mira lo que va a ocurrir el día de mañana y el día siguiente, y nuestras decisiones las conoce. Conocía lo que iba a ocurrir con el faraón. Mas Dios estaba allí para mostrar sus maravillas y darse a conocer. A Israel lo iba a sacar. Pero el otro propósito de Dios es darse a conocer a Egipto. Porque Él dijo, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Versículo 5. Y podemos entender nosotros que realmente lo que estaba ocurriendo, cuando Dios tiene la paciencia de hacer las maravillas al pueblo de Egipto, debemos de entender algo. Si Dios hubiese querido, simple y sencillamente a la primera vez, toma a los israelitas y los saca con su poder y su brazo extendido. Comprendamos eso. Y mismo Moisés se acercó a Dios y le dijo, el faraón no quiso y tú no has hecho nada. O sea, hablándole a Dios. Y tú no los has sacado. Entonces, de que iban a salir los israelitas de Egipto, iban a salir porque era algo determinado por Dios y no iba a cambiar eso. Pero el otro propósito de que los egipcios sepan o conozcan, como dice el versículo 5, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, que también Dios tiene el propósito de que lo conozcan en Egipto, pues la única manera que iba a ocurrir, y Dios lo sabe, es mostrando sus maravillas. Y tomándolo desde este punto de vista, o sea, estudiándolo, nosotros vamos a mirar que realmente lo que Dios está haciendo es tener misericordia para darse a conocer al pueblo de Egipto. Porque si Él hubiese querido y hubiera determinado, simple y sencillamente los toma y los saca. Entendamos esto. Dios tiene un propósito perfecto y Dios desea que los israelitas salgan, y eso se va a cumplir definitivamente que sí, sin lugar a duda, pero también desea que los egipcios lo conozcan. Y de hecho, cuando Israel salga, hay egipcios que van a salir con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque lo conocieron y le dijeron que sí a nuestro Dios. Porque Dios quiere a todas las personas. Desde los tiempos de Abraham, Dios dice, todo extranjero, el pacto, pueden ser parte del pacto, pero se deben de circuncidar y pasar por lo que yo digo. No hay otra manera. Recuerden, el gran propósito de Dios no es solo sacar a Israel. Ese es el propósito de la promesa. Pero también Él quiere darse a conocer. ¿A quién? A los egipcios y también a Faraón. Y se lo va a decir en los siguientes capítulos. Y yo te voy a esperar y te voy a invitar
para que sigamos estudiando estos capítulos. Vamos a terminar entonces con los 3 mensajes, el exegético, que es lo que dice la Biblia. Pues lo que dice la Biblia es que ya no había trabas, no había obstáculos, y que Dios le dice a Moisés: yo te constituyo a ti como Dios con D chiquita, la persona con autoridad de Dios. Nadie iba a ser mayor que Moisés. Y dice Dios para Faraón, lo cual significa que ni la autoridad de Faraón iba a ejercerse en contra de Moisés. Y también le dice: como tú eres una persona que no sabe hablar como debes, pues te voy a poner el profeta. El profeta tuyo es Aarón. Él es el que va a declarar todo lo que yo te diga. Así es que yo te hablo a ti, Moisés, tú le dices a Aarón, y Aarón le dice al faraón. Mas sin embargo, Dios les dice que va a ocurrir el endurecimiento en el corazón del faraón. Mirando las maravillas, va a ocurrir eso. Entonces, les dice Dios que Él se va a dar a conocer a los egipcios y sabrán, cuando miren mis maravillas y miren mis juicios, Egipto va a sabrán quién es Jehová. Así es que ellos están listos, se presentan delante del faraón, pero Dios ya les había dicho: si faraón pregunta y pide una señal, le van a hacer la señal de la vara que se convierte en culebra. Moisés y Aarón se presentan delante del faraón, le dicen a faraón, recuerden, Aarón se lo dice, todo lo que Dios dijo. Y esto ya es un mandamiento, porque dicen como Dios había mandado. Y el mandamiento, repito, viene desde el capítulo 6. Y faraón pidió señal y Aarón tomó la vara y la puso en el suelo y se convirtió en culebra. Faraón llama a sus hechiceros, a sus encantadores, hacen un truco y también se convierten en culebra. Pero el asunto es de que dice que la vara de Aarón devoró a las otras 2. Y dice: la vara de Aarón devoró las otras 2 varas. Lo cual, que la autoridad de Dios en victoria se mostraba y con poder contra toda contrariedad o hechicería o encantamiento. Y termina diciendo que el corazón del faraón se endureció, como Dios lo había dicho, y no los escuchó. ¿Quién nos enseña esto en principios hermenéuticos para traerlos a la actualidad para nosotros en este tiempo? Primero, que cuando Dios determina algo, siempre lo va a hacer. Él quita obstáculos y trabas. Y Él da autoridad cuando Él determina lo que se va a hacer y quién lo va a hacer. Entendamos que Moisés no era un pecador. Entonces, lógicamente, aquella persona que va a trabajar en el propósito de Dios no puede ser una persona dedicada al pecado, sino dedicada a buscar la voluntad de Dios. Con sus limitaciones, pero limitaciones básicas y físicas. No le llamemos limitaciones ni debilidades a los pecados que nosotros en ocasiones cometemos, y a veces con cierta constancia. Eso no son debilidades ni
limitaciones. Esas son desobediencias, las cuales debemos de trabajar para llevar esos asuntos a la obediencia de Dios. Así es que Dios con autoridad, Él declara, siempre dice que va a salir su pueblo. Pero aquí nos dice que con juicios y con maravillas sabrán los egipcios quién es Jehová. Porque también tiene el propósito de darse a conocer a los egipcios. Que los egipcios sepan quién es Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nada más quiere ser conocido en la iglesia, también quiere ser conocido en el mundo. Por lo cual esto nos enseña que Dios realmente, muchas cosas que pasan en el mundo, Dios se está moviendo para que muchos de ellos conozcan a Dios. De hecho, muchos de nosotros venimos a Dios cuando nos pasó alguna cosa terrible en el mundo. Y Dios en su misericordia nos trajo. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo nos convenció y nosotros ya no nos resistimos. Entonces, Dios se va a mostrar para que sepan los egipcios quiénes son. ¿Quién es Dios? Perdón. ¿Dios hace señales y maravillas? Sí. Ya no necesitamos mirar las señales como las serpientes. No podemos tener esa mente de decir, oh, si yo mirara aquellas señales, de seguro iba a creer. No, porque recordemos lo que dijo Cristo. Que aquella generación, hablando de aquellos que preguntaban por señal, piden señal. Pero ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo Cristo? Que señal no iba a haber, sino la señal del profeta Jonás. ¿Por qué? Porque Cristo mismo iba a estar en la tierra o sepultado 3 días y 3 noches, como Jonás lo estuvo en el vientre del gran pez. Así es que esa es la señal máxima. Ya no necesitamos más señales. Creamos en lo que Cristo ha hecho en esa cruz. Creamos cómo venció la muerte con su gran poder en su resurrección. Creamos en su venida. Creamos y esperemos sus promesas. Y tú y yo debemos de vivir para siempre. Declararle a todos que Cristo es nuestro Salvador y Señor. Y que pues Él quiere ser el Salvador y el Señor de todo aquel que no endurezca su corazón, sino que lo abra para que Él haga esas maravillas de salvación en sus vidas. ¿Qué es lo que no debemos de creer? Y tenemos que tener cuidado porque se dan ese tipo de mensajes e exégesis. Bueno, pues una vez más, no podemos creer y no debemos que Dios es el que endurece el corazón de una persona. No lo hizo con el faraón. Esa fue la reacción a lo que Dios dijo y las maravillas de Dios. No debemos de creer que Dios provoca eso. ¿Por qué? Porque al final Dios le va a decir al faraón, ya quita tu soberbia. Y la soberbia no es de Dios, era de Faraón. Entonces no podemos creer eso, por favor tengamos cuidado. Y no pidamos señales. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que mira las maravillas de Dios y a pesar de eso, actúa como Faraón. O sea, no pidamos señales en ocasiones como tentando a Dios. Hay quienes hacen negocios con Dios equivocadamente. Señor, si tú me devuelves esto, yo te voy a servir. Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. Esas cosas no deberían de ser. Nunca. Se entiende en ocasiones a aquellos que no conocen a Dios y que piensan que así se pueden acercar a Dios.
porque no sabe. Pero un creyente no negocia esas cosas con Dios. Un creyente, pase lo que pase, todos los días, en medio de todas las cosas, hemos de amar y de seguir a nuestro Señor. Por eso, por favor, aun si Dios determinara en alguna enfermedad no sanarnos o dejarnos de cierta manera toda la vida, nosotros debemos de seguir amándolo, porque ciertamente sus propósitos son grandes y en esta tierra solo estamos como peregrinos, como el pueblo de Israel, en la tierra prometida que todavía no era de ellos, pero que pronto la iban a poseer. Que Dios los bendiga, te espero para el próximo video y recuerda, Dios te ama, siempre y todos los días está contigo. Te espero, que Dios te bendiga.